Nicolás. Nosotros no podemos hablar de la situación, pero Huerto ayer daba su opinión, Cristian también daba su opinión, y buena parte de la muchachada aquí daba su parecer. Si llegado el caso, nuestros hijos, los hijos de ellos, en realidad ellos lo pensaban desde su lugar, de papá, de mamá, llegaban con una pareja que no alcanzaba las expectativas del papá o de la mamá, o de ambos. Complicada situación. Puf, vaya si es complicada. Y dijimos, vamos a tratar de buscar a alguien, algún especialista, que nos ayude a saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Quizá si esto se trata de una fina línea divisoria entre lo que termina siendo un sano consejo, lo que empieza siendo un sano consejo y termina como una situación que se vuelve en contra, que termina siendo muy problemática y hasta de crisis familiar, de ruptura en algunos casos. Ayer nosotros nos reíamos bastante de esto, Huerto, pero puede llegar a ser desencadenante de una situación muy jorobada. Porque, digamos, lo que hablamos es, por ejemplo, de la apariencia física de la persona que traen a casa, de tatuajes, de piercing. Desde allí empezó esto que se transformó en este planteo que acabas de hacer. Y para hablar de este tema vamos a conversar con el psicólogo, el licenciado Raúl Ángel Gómez, que es profesor adjunto de la Cátedra de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea y es investigador, además, de la Universidad Nacional de Córdoba, de los estudios epidemiológicos de salud mental. Con todo este rótulo van a ver lo claro que es el licenciado Gómez en hablar. Y se lo vamos a pedir encarecidamente. Hola, licenciado, buen día. Buenos días, tengan ustedes. Muchas gracias por el tiempo, antes que nada. Usted sabe que ayer la cosa iba algo así como por el lado de... Está instalado el tema de que la hija de Marcelo Tinelli se ha tatuado todo el cuerpo. De ahí terminó derivando la charla en si venía algún muchacho, o alguna chica también, con el cuerpo todo tatuado y a uno le decían, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros oyentes, mamá, papá, te presento, este es mi novio o esta es mi novia, y están tatuados de esa manera. Bueno, y había mucho de rechazo ante esa posibilidad. Y a mí no me gustaría para mi hijo determinada figura estética porque, bueno, y allí cada uno con sus razones. Entonces nos preguntábamos, y esto es lo que le trasladamos a usted, licenciado, ¿cuándo esto puede ser un buen consejo y ya la intromisión de los padres, cuándo pasa a ser una cuestión que se puede volver en contra, generar conflictos, rupturas, peleas? Sí, bueno, lo primero que hay que decir que lo que se denomina estilos de crianza, que son los modos a través de los cuales se va acompañando el desarrollo de un hijo, en nuestra sociedad han ido cambiando a lo largo del tiempo. Digamos, si uno toma tres variables que influyen en la crianza, que determinan la crianza, que son el nivel de afectividad, el nivel de control y el nivel de comunicación que se tiene con los hijos, eso se ha ido modificando a lo largo del tiempo, hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ha ido disminuyendo el control, como la variable más importante que la generación mayor de 40 tuvo, el control. Ahora es más libre. Y ahora aumentando la comunicación y la afectividad. Eso es lo que modifica el modo de crianza. El modo de crianza más autoritario, clásico, que vivimos los mayores de 40, los 50, sí. Y un modo de crianza, un estilo de crianza más permisivo. Eso es lo que se puede decir, que lo que ha pasado, digamos, y que además ha aparecido, en esto hay coincidencia, como una formación refractaria, que aquellos que vivieron un modo de crianza autoritario fueron más proclive a desarrollar un estilo de crianza más permisivo, o sea, que no repetir aquellos que habían sufrido, por así decirlo. Pero en ese marco uno tiene que pensar que es muy difícil para un progenitor, cuando hay un involucramiento afectivo con sus hijos, no ser indiferente a lo que haga, lo que elija o lo que se haga. Eso es muy difícil. Ahora, hay que saber que en la época marca otros modos de crianza, otro modo de relacionamiento y también hay que pensar que esto de las intervenciones en el cuerpo, piercing, tatuajes, también marcan un signo de la época, por decirlo así, que es relativamente reciente
Y que en el caso que vos estás señalando, el caso de esta chica, hay que decir que hay mucho de identificación, por su padre también tiene excesivos tatuajes, hasta donde yo conozco, no soy un gran seguidor de de estas personas, pero ahí también se ven cómo los procesos identificatorios también se ponen en juego, porque si hay a dónde mirarse, porque es esto que se llama del aprendizaje vicario, uno aprende también por observación, por imitación de aquellas personas que son relevantes para uno. Bueno, aquí hay por lo tanto, un modelo paterno, que está muy ligado a este tipo de intervenciones corporales. Entonces también hay que saber eso. Ahora, licenciado, dicho esto, que me parece muy importante la observación que usted hace, si antes eran 8 de cada 10 papás los que le decían con ese pelilargo tatuado, ni se te ocurra volver a casa, hoy quizás son bastante menos. El padre suele tener un tatuaje y ser pelilargo. Claro. Hoy son bastante menos, posiblemente, y se relaciona mucho más desde una cuestión más afectiva, de comunicación, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta ese parámetro que ha cambiado, llegado el caso, usted, no sé si hay un manual, una receta, calculo que no, pero ¿qué le recomendaría a un papá que le sucede esto, ¿no? Que de repente llega su hija y dice, mirá, mi bebé, todo lo que puede llegar a decir un papá de su hija, la que adora, y llega con un personaje de estos que puede ser, ayer la charla entre nosotros era, pero el tipo puede ser fantástico, puede ser una buena persona, puede amar a tu hija, etcétera, etcétera, pero vos lo ves tatuado punta a punta y no querés saber nada ni a 5 cuadras de tu casa. Sí, sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que siempre lo que amamos es que nos hace débiles y nos hace sufrir siempre. Sí, el afecto por un hijo siempre te expone al conflicto, digamos, que es lo mejor para él, digamos, siempre. Yo tengo 2 hijos varones y el chiste de que nuera significa no era lo que yo quería para mi hijo me lo han hecho reiteradas veces. Varias veces, sí, sí. Por lo tanto, siempre hay que tener claro que esto que te decía, lo que amamos nos hace débiles, nos hace sensibles y nos hace permeables a los conflictos, porque bueno, ¿hasta dónde interferir? Siempre hay que saber que la elección del otro es lo que el otro pudo construir con su mapa de amor, que también en el cual tuvimos que ver, obviamente, vuelvo al caso de esta chica. Lo que el otro elige es un producto de una construcción aprendida durante toda su crianza y bueno, algo tendremos que ver. Lo primero es preguntarse eso, sí. Hasta dónde yo tuve que ver con esa elección. Y lo segundo, digamos, abrirse. Son épocas donde, como te dije, los modos de crianza se han modificado y lo que prima más el afecto y la comunicación. Yo creo que en esas 3 variables no debe abandonarse el control, porque abandonar el control es abandono del otro. Si uno deja de controlarlo, por supuesto, siempre hay que manejarlo lo más equilibradamente, pero tampoco debe centrarse todo en la afectividad, debe combinarse el control con la afectividad y la comunicación. Debemos reivindicar la comunicación real, que no es solamente pasar información, es poder hablar de ciertas cosas. Y eso yo creo que inclusive hablar de lo que a uno le disgusta como padre. Si a uno no le gusta hay que decirlo. Sin ponerlo como la última palabra, porque no lo es lo que puedes poder decir como sujeto atravesados por afectos, atravesados por miedos, como lo somos, digamos. Eso no te hace débil como padre o como madre, sino que te permite decirle a tu hijo, esto, bueno, me jode. Bueno, yo a mí en particular, por ejemplo, el tema piercing, con mis hijos ya lo llevo a mi caso particular, porque creo que en esto es muy difícil hablar cuestiones generales sobre situaciones tan particulares. Sí, tal cual. Entonces, por eso me remito, porque además no es mi especialidad esta, pero me remito a la experiencia personal, que también como profesional yo me pienso personalmente. El tema de las intervenciones en el cuerpo, por ejemplo, para mí con mis hijos han sido un problema, y yo se lo he planteado. Traten de... me producen ciertas cosas, tienen que ver conmigo, no con ustedes. Pero bueno, se ha dialogado, creo que en estas 3 variables, insisto, hay que manejar equilibradamente las 3 variables: control, comunicación y afectividad. Qué difícil. Combinarlas y desde ahí también no hay manual. Qué difícil. A partir de eso, licenciado, nos quedamos sin tiempo, pero antes, una joven mamá que también está preocupada porque ya está mirando a futuro, que su hija, que es muy, muy bonita, muy
pequeña todavía, pero que no vaya a caer con algún ejemplar que además es difícil esto de cuándo está a la altura de lo que uno quiere. Debe ser complicado, no sé, tendría que llegar a una especie de Adonis. Se juega el narcisismo propio, se juega el narcisismo de que si es claro, uno tiene que tener lo mejor. Entonces los hijos son de alguna manera una proyección narcisista de los padres. Sí, Eso sí, también es así. Ahora, la consulta al licenciado es, si yo me opongo a ese novio o a esa novia, ¿voy a lograr el efecto contrario? Es decir, que puedo llegar digamos, a conseguir aquello que no quiero. Y yo siempre digo que las formaciones refractarias son constitutivas de la personalidad y de las elecciones. ¿Y qué significa eso? Disculpe. Que los permisivos actuales fueron creados con un modo de crianza centrados en el control y el autoritarismo. Eso, digamos, somos también aquellos que refractariamente no nos formamos, aquellos que nos quisieron negar, puede pasar que genere más deseo. Pero si yo le digo, claro, eso, si yo le digo a mi hija, con ese chico no, ¿ella va a querer salir más con ese chico? Y no es seguro, pero es probable. Está perfecto, claro, es una probabilidad, es muy difícil la generalización como usted marcaba recién, pero digo, si de porcentaje se trata, posiblemente haya un mayor porcentaje, que cuando uno dice eso, digamos, no. Además, si el rechazo está centrado en cuestiones propias del progenitor, de la madre o del padre, y no de lo que son las elecciones ya de objeto y de estética del hijo, es muy probablemente que sea mucho más reforzante de la conducta que tratar de hablarlo, tratar de ir a ese lugar donde dice, mirá, a mí esto me jode, mirá, vos por qué pasó esto, ¿de dónde? ¿Qué es lo que te motiva de esto? Bueno, yo insisto, desarrollar más la variable comunicación en esta triada que hace al estilo de crianza. Bien, y si uno habla, se comunica, y no hay caso, bueno, hay que poner un cordón policial para que no se acerque. Sí, después cómo manipular la variable control, eso también, pues, digamos, no hay que perder de vista la variable control, porque el control hace el cuidado del otro. Bueno, licenciado, le mandamos un cariño, muchas gracias por atendernos. Que tengan un muy buen día. Muy amable. Era el licenciado Raúl Ángel Gómez, profesor de la Cátedra de Escuelas, Corrientes y Sistemas de la Psicología Contemporánea, todo este título que es un título tremendo, para contarnos si incidir o no, que viene a